bienvenidos todos, el Señor les bendiga. Bueno, en primer lugar quisiera darle gracias a Dios porque Él fue el que nos está dando la oportunidad en esta mañana de compartir la palabra de Dios con ustedes. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Y Él es el que nos está concediendo en esta mañana presentarnos delante de ustedes una selecta audiencia. En segundo lugar, quisiera darle las gracias también al pastor Benjamín Duarte por una vez más ofrecernos la oportunidad de poder compartir con ustedes un mensaje más. Y bueno, gracias a ustedes. Que el Señor les bendiga. Vamos a empezar este culto de hoy con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú que estás sentado entre los querubines y resplandeces con tu gloria eterna, oh Dios. Nos ponemos delante de ti, Señor, para implorar, oh Dios, tu ayuda, Señor, en esta mañana, para que podamos adorarte y ofrecerte un sacrificio vivo y racional que te agrade, oh Dios. Señor, que sean tus palabras, Señor Jesucristo, las que escuchemos en esta mañana. Que no sean nuestras palabras, que no sea nuestra mente, que sean tus palabras, oh Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, oh Dios y Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos abra la mente, Señor, quien nos abra el corazón, Dios, en esta mañana, para que podamos entender tu palabra, para que podamos buscarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Oh Dios, tú estás en control de todas las cosas y confiamos en ti, Padre Santo, porque tú eres Dios, Dios de las cosas visibles y Dios de las cosas invisibles. Líbranos, Señor, del mal, y guárdanos, Señor, de cualquier tentación y de cualquier interrupción, Dios. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos las gracias, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bienvenidos todos los que acaban de conectarse. Vamos a nuestras Biblias y vamos a abrir el libro de Génesis y vamos a leer los versículos de este día. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 5. Génesis 4, del 1 al 5, dice así. Génesis 4, del 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Bien. Esta es la palabra de Dios. Estos son los versículos que vamos a considerar hoy. Pero es importante, en primer lugar, recordar que el capítulo 4 de Génesis tiene un tema general y es el contraste entre la simiente de la mujer, esto es, los justos, y la simiente de la serpiente, los malos, representados por Caín y por sus descendientes. Y siguiendo lo que se nos presenta aquí por parte del narrador sagrado, nuestra exploración por el capítulo 4 se va a dividir en tres partes. Primero, la adoración verdadera de Abel versus la adoración falsa de Caín, que es lo que vamos a considerar hoy. Segundo, cómo Caín, aun siendo un hombre que puede considerarse religioso, es reflejo del ser humano sin Dios. Eso lo encontramos en Génesis 4, del 5 al 16. Y tercero, la simiente de la serpiente versus la simiente de la mujer,
en Génesis 4 del 17 al 26. Esa va a ser la exploración o cómo nosotros vamos a dividir nuestro recorrido por este capítulo 4 de Génesis. Ahora, en ese sentido, este asunto de las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, es lo que conecta a Génesis capítulo 4, a Génesis capítulo 3 con el resto de la Biblia. Tanto es así que la Biblia es tajante al afirmar que solo existen dos tipos de personas en el mundo. Y quiero ir suave en este asunto porque es probable que muchos de ustedes, mi respetada audiencia, no hayan escuchado esto anteriormente. Pero la Biblia es tajante al afirmar que solo hay dos grupos o tipos de personas en el mundo. Los hijos de Dios por un lado y por el otro los hijos del diablo. O, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, el trigo y la cizaña. Si se toma en cuenta entonces esta parábola del trigo y la cizaña que todos conocemos o la mayoría hemos escuchado de ella, de hecho hay un dicho, ¿no? Deja la cizaña, pues viene de la Biblia. Entonces el trigo y la cizaña son muy parecidos, casi indistinguibles, y por ende hemos de advertir que hay actos de adoración, de acercamiento a Dios que parecen ser muy genuinos y correctos, pero que no son agradables para Dios. Y es muy probable que en este momento alguien se haya sobresaltado, yo me sobresaltaría, y diría, ok, no, yo no soy cizaña, y de hecho tampoco quiero ser cizaña. Entonces, si es así, la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cómo yo sé que me estoy acercando a Dios de la manera correcta? Que es el título de este mensaje. Entonces, nuestro pasaje de hoy presenta un contraste entre la adoración de Abel y la adoración de Caín. Y el propósito de esta predicación es diferenciar la adoración verdadera de la adoración falsa. Para ello, por un lado, escucharemos primero lo que Dios nos está diciendo. Segundo, prestaremos atención a lo que Dios nos quiere enseñar con este contraste entre Abel y Caín. Y por último, veremos cómo se aplica esta enseñanza a nuestras vidas hoy. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios en este pasaje? Iniciemos con Génesis 4:1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva. Esa palabra conoció, estimados hermanos y amigos que me están escuchando, en el original hebreo significa la intimidad que tiene el esposo y la esposa. Son las relaciones íntimas. La palabra que se usa aquí en la Biblia, en el original hebreo, es conoció. Y quiere decir entonces que a partir de esa relación íntima concibieron a Caín. Y en este versículo es posible encontrar una evidencia de que Adán y Eva pensaran que Caín era el descendiente prometido de Génesis 3:15. Si recordamos anteriormente, y voy a leerlo para los que no han estado presentes, es decir, para los que nos visitan o los que muy recientemente nos están siguiendo, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, subrayemos simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero en el original hebreo no dice esta. En el original hebreo dice hablando literalmente de un hombre, de un varón literal, un descendiente. Entonces parece que Adán y Eva pensaban que Caín era este descendiente salvador de la humanidad, porque dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces parece indicar que ellos pensaban que era el Salvador. Sin embargo, como vamos a ver en el resto de la historia de Génesis 4, y si lo pudiéramos leer sería genial, en casa, todo completo, la historia nos va a mostrar que esta esperanza no era la correcta, ya que Caín se convertiría en el reflejo de todos los hombres impíos que se rebelan contra Dios y buscan destruir el pueblo de Dios.
Bien, ahora continuemos en Génesis 4:2. Y aquí se nos narra el nacimiento de Abel, hermano de Caín, y se nos hace una descripción de ambos. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Caín era agricultor. Ahora, de esta manera se nos introduce a dos personajes que serían figura de los dos grandes grupos que hablamos anteriormente, en que se divide la humanidad, según la palabra de Dios, no según mí y según yo, según la palabra de Dios. Los descendientes de la mujer, como leímos en Génesis 3:15, y los descendientes de la serpiente. Esto es, los hijos de Dios representados por Abel y los hijos del diablo representados por Caín. Entonces, con el pasar del tiempo, pues ambos hombres decidieron presentarse ante Dios con una ofrenda. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Génesis 4:3 y Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y aquí vemos entonces que hay varios elementos que llaman la atención. Primero, Caín y Abel eran hombres religiosos. Ellos no eran de estas personas que sé que ustedes y yo conocemos, y posiblemente muchas veces hacemos así, que dicen yo soy de tal religión, pero nunca van al templo, nunca van a una iglesia ni nada. Ellos no eran de este tipo de personas. Ellos eran hombres religiosos. Y en segundo lugar, no solamente eran religiosos, ellos estaban presentando una ofrenda a Dios. O sea que no solo eran religiosos, eran profundamente religiosos. Sin embargo, observemos que la ofrenda de Abel era diferente. Dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Y qué es esta ofrenda? Es lo que la Biblia llama un holocausto. Por el momento vamos a definir holocausto como una ofrenda por la paz. Es una ofrenda para buscar el perdón de los pecados. Para más información, por favor, consúltese el libro de Éxodo y de Levítico. Ahí están todas las instrucciones sobre el holocausto y ahí puede comprobar lo que estamos diciendo. Entonces, Abel estaba buscando la paz con Dios. Aprendimos en Génesis 3 del 23 al 24 en nuestra oportunidad anterior de esta serie de Génesis, que el ser humano se convirtió en enemigo de Dios por haberle desobedecido y en consecuencia fue expulsado de la presencia misma de Dios. Abel parece que entendía esto y algo lo impulsó a buscar la paz con el Ser Supremo. Un poco más adelante vamos a ver qué significa esto de que lo impulsó algo. Ahora bien, en Génesis 4, del 4 al 5, nos dice el narrador sagrado que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y dice Génesis 4, 4 al 5, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces puede ser que aquí haya un par de preguntas que se hagan. Por ejemplo, ¿por qué el Ser Supremo, al que nosotros llamamos Dios, aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? ¿No que ambos estaban buscando a Dios? ¿No que ambos trajeron una ofrenda o tributo para honrar a Dios? Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Dios con esta historia? La respuesta a estas preguntas se puede resumir de la siguiente manera, estimada audiencia. Solo existe una adoración que Dios acepta. Dicho de otra manera, no todas las cosas que decimos hacer para Dios son aceptadas por Él. Lo estamos viendo aquí. Para justificar esta enseñanza, vamos a presentar 3 argumentos y que Dios nos ayude para escuchar la voz de Cristo a través de su palabra. En primera instancia, hablemos de la manera en que Abel y Caín entendían a Dios. Por un lado, Abel conocía realmente a Dios, un Dios justo, tardo para la ira y grande en misericordia,
pero que no tiene por inocente al culpable. ¿Cómo lo sabemos? Por favor, acompáñenme al libro de Nahum. No pierda, por favor, Génesis, pero vámonos un momentito al libro de Nahum. Y esto es muy importante porque lamentablemente muchas veces tenemos una concepción equivocada de quién es Dios. Nahum 1, del 2 al 3 dice: Jehová es Dios celoso. Nahum 1, del 2 al 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Es decir, compara a Dios con una tormenta eléctrica, esa de que a nosotros nos causa pavor. Entonces, Abel entendía estas características de Dios. Abel posiblemente había escuchado a su papá y a su mamá hablando de lo ocurrido en Génesis 3, y en especial parece haber prestado atención a Génesis 3:21. Si recordamos, nuestro mensaje anterior en esta serie de Génesis dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Como dijimos, tuvo que morir un animal, un ser inocente, para poder que a Adán y Eva fueran perdonados por Dios. Entonces, este es el tipo de sacrificio que se había llevado a cabo para ese perdón para Adán y Eva. Y como dijimos en la primera parte de este sermón, Abel deseaba estar en paz con Dios, pero sabía, mis queridos hermanos y amigos visitantes, Abel sabía que Dios es un juez justo, supremo y omnipotente, y en consecuencia no podía acercarse al Ser Supremo de cualquiera manera. Por otro lado, Caín no conocía a Dios. Más bien, él se inventó su propia versión de Dios, adorando a Dios a su manera y pensando que Dios aceptaría dicha adoración. Esto lo podemos entender porque su ofrenda no seguía el patrón de Génesis 3:21. Por eso Caín debe ser visto como una figura de todos aquellos que tuercen el Evangelio para vivir una religión a su propia medida y bajo sus propias reglas. Estas personas dicen que creen en Dios e incluso dicen ser cristianos, pero lo único que hacen es tomar las partes que les convienen de la Biblia y de la naturaleza de Dios y levantan un altar a un Dios falso. Y aquí hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que los cristianos seamos perfectos. Somos lejos de estar perfectos, ¿ok? Lo que pasa es que hay gente que dice que cree en Dios y enseña cosas, pero realmente se construyen para sí mismos un Dios falso. No es el Dios de la Biblia. Una cosa es estar en error y cuando tú te das cuenta que estás en error, reconocer tu error, pedirle perdón a Dios y corregir tus pasos, que eso es lo que hacemos todos. Tanto ustedes como yo lo debemos hacer. Pero no es lo mismo cuando una persona no admite bajo ninguna instancia que ha cometido un error. Hay que tener muchísimo cuidado con esa actitud. Que Dios nos libre a cada uno de nosotros, yo incluido, de una actitud como tal. Entonces no nos dejemos engañar, mi estimada audiencia. Génesis 4 nos enseña claramente que para poder adorar a Dios y que Dios acepte nuestra adoración, nuestro acercamiento a Él, primero debemos entender quién es Dios. Es decir, no es posible adorar a Dios si no lo conocemos. Y en ese sentido, me gustaría compartir con ustedes la forma como se define Dios en un documento que se llama la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y los que me han acompañado durante esta serie saben que la cito bastante, pero es porque es un documento que yo personalmente estimo muchísimo por ser de gran ayuda en mi crecimiento y el afianzamiento de mi fe personal.
Y dice así, prestemos atención. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia, es decir, cuya existencia está en Él mismo y es de Él mismo. Hermanos, por eso Dios es perfecto. Él no necesita fuerzas externas para existir, a diferencia de nosotros. Dios existe por Él mismo y para Él mismo. Por eso Dios es perfecto. Infinito en su ser y perfección. No solamente Dios es perfecto, Dios es infinitamente perfecto. Cuya esencia, es decir, cuya naturaleza no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Dice la palabra, ¿quién entenderá la mente de Dios? Solamente el Espíritu de Dios. Es espíritu purísimo, no es espíritu puro Dios. Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Dios no es como nosotros, que cualquier cosa nos afecta. Dios no necesita dormir, Dios no olvida. Dios es superior a nosotros, por eso es el ser supremo. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, hermanos. Nosotros no somos inmortales. Si nosotros llegamos a nacer de nuevo en el Señor Jesucristo por el poder de su Espíritu Santo, Dios nos comparte esa naturaleza inmortal, porque Dios es el único inmortal. Es inmutable, no cambia, inmenso, eterno. Dios no tiene principio ni fin, hermanos. Si Él tuviera principio o fin, no sería Dios. Es eterno porque Él siempre ha estado ahí, siempre ha existido. Es inescrutable, mi mente no llega a comprenderlo completamente. Tal vez en el cielo, cuando tengamos la mente renovada completamente, podremos comprender a Dios. Pero ahorita mismo tenemos que depender exclusivamente de Él y ser humildes. Es todopoderoso, es infinito en todos los sentidos. Si Dios es inteligente, porque lo es, Él es infinitamente inteligente. Si Dios es sabio, Él es infinitamente sabio. Y hermanos y amigos, si Dios es santo, Él es infinitamente santo. Y si Dios es amoroso, por cierto, Él es infinitamente amoroso. No podemos separar el amor de la santidad. No podemos separar la justicia de lo que no es justicia. Continuamos. Santísimo, sapientísimo, sabe todo, libérrimo, es decir, soberano. A Dios nadie le puede decir lo que tiene que hacer Dios. Dios es soberano. Muchas veces se nos enseña que yo tengo que reclamar. No, yo no estoy en posición alguna para reclamar nada. Dios es soberano. Si Él quiere, lo hace. Si es la voluntad de Dios, lo hace. Por eso nosotros oramos, hágase, Señor, tu voluntad, como se hace en los cielos, que también se haga en la tierra. Cristo nos dio el ejemplo. Sigamos a Cristo. Sigamos a Cristo. Absoluto. Si Dios dice que es sí, es sí. Si Dios dice que no, no. Yo no estoy en posición para discutir. Dios es absoluto. Que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, es decir, siempre está de buen ánimo Dios. ¿Sí? Dios se goza, Dios tiene gozo todo el tiempo, eternamente. Abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia. No solo de los que le buscan, es galardonador de los que le buscan con diligencia. Y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Respetada audiencia, con mucho respeto tengo que decir lo siguiente. Si nosotros hemos estado escuchando toda esta serie de Génesis, si nosotros tenemos años en la iglesia, o tenemos años leyendo la Biblia y todavía no entendemos a Dios de esta manera, o al menos en alguna de estas características, es mi deber decirle, tanto a usted como a mí, que no conocemos a Dios.
que el Espíritu de Dios nos quite el velo que hay en el corazón para que podamos temer y creer verdaderamente en el Dios vivo. En segunda instancia, el que existe un solo tipo de adoración que Dios acepte se demuestra al considerar la actitud de Abel y Caín. Tenía una actitud completamente diferente. Abel adoró a Dios con fe. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Eso lo encontramos en Hebreos. El Nuevo Testamento, por cierto, hago la acotación, es Nuevo Testamento, porque debemos entender que el Antiguo y el Nuevo Testamento son una unidad. Eso de que el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otra cosa, eso puede ser considerado herético. De hecho, es una herejía que se llama el antinomianismo y el marcianismo, entre otras facetas. Hebreos 11:4 dice, y por cierto, el Antiguo Testamento fue la Biblia que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles utilizaron, por cierto, solamente para aclarar ese punto. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la fe, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, Abel tenía fe, y lo podemos comprobar por el tipo de ofrenda. Un holocausto, querida audiencia, es una figura de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y como aprendimos en el sermón anterior de Génesis, no puede haber perdón de nuestros pecados, hermanos y amigos, fuera de la preciosísima sangre de Cristo. Abel se acercó a Dios de la manera en que Dios había establecido en Génesis 3:21. Es decir, Abel fue obediente. Abel fue obediente. En cambio, Caín adoró a Dios a su manera. Es decir, sin fe o con una fe inventada por él mismo. Tal vez alguien se preguntará, ¿pero qué podía hacer Caín si Caín era agricultor? Él no criaba animales. Bueno, Caín podía hacer un intercambio con Abel y darle unos productos de la tierra a cambio de un animal para el sacrificio, pero no lo hizo. No lo hizo. Y así entonces Caín es figura también de todos los que ponen mil excusas para acercarse a Dios a su manera y no tener que entrar por la puerta estrecha ni por el camino angosto del verdadero evangelio de Dios y de Cristo. Hermanos, amigos, no caigamos en el error del juegavivo, ni del voy a hacerlo de esta manera para ver qué me sale, para ver si me sale, ni tampoco en la trampa mortal de la ley del menor esfuerzo. Dios solo acepta la adoración de un corazón obediente a su palabra, porque la obediencia, mis estimados hermanos, es la evidencia de una fe verdadera. ¿Cómo lo sabemos? Hebreos 11:6 nos lo dice. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí dice, se acerca a Dios, es obediente, hay un acto voluntario de un creyente para acercarse a Dios. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Entonces, la fe verdadera se manifiesta a través de la obediencia. Por eso, todo lo que no venga de la fe es pecado. Eso lo encontramos en Romanos 14:23. Y en ese sentido, quisiera señalar que la verdadera adoración no apunta al hombre, no apunta a mis sentimientos ni a mis emociones. La verdadera adoración apunta hacia el cielo, a Cristo, y le da la gloria a Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos y amigos, un acto de adoración puede ser muy bonito y espectacular, pero sería una pérdida de tiempo si no le lleva la gloria a Dios. También sería una pérdida de tiempo si es una adoración que no nos hace conscientes de cuán pecadores y necesitados estamos de Cristo. Hermanos, Abel se sentía indefenso ante la justicia de Dios.
pero por la fe confió en que la gracia de Dios finalmente traería la reconciliación con Dios que él tanto deseaba. Y así pasó. Miles de años después, sobre una cruz, estaba colgado el Hijo del Hombre, aquel Salvador tan esperado por Abel, sufriendo la ira de Dios como castigo por el pecado de muchos, a fin de que todos los que confían en él pudieran recibir la absolución de sus pecados. Y así como ese corderito ofrecido por Abel derramó toda su sangre, así también el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, derramó toda su preciosa sangre hace 2000 años por todos nosotros los que creemos en Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Usted y yo, como Abel, estamos indefensos ante la justicia de Dios. ¿Acaso no le tenemos terror a las tormentas eléctricas? Cuando estamos en la calle que no tenemos techo sobre nuestras cabezas. ¿Nunca ha sentido temor cuando comienzan a sonar esos relámpagos y usted no tiene para dónde ir? Porque sabe que en cualquier momento le puede caer uno de esos relámpagos. ¿O acaso su corazón no se acelera cuando ve un relámpago, incluso antes de escuchar el sonido? Yo no sé, pero a mí me da temor. Y yo tengo años. Tengo 30 años escuchando relámpagos y todas esas cosas y igual me causa temor. Respetada audiencia, estos fenómenos naturales se quedan pequeños frente a la magnitud de la ira de Dios por causa del pecado. Recordemos lo que acabamos de decir. Dios es purísimo e infinitamente perfecto. Cualquier pecado es una ofensa gravísima e infinita contra Dios. Entonces, así como nosotros buscamos refugio bajo techo para evitar la tormenta de relámpagos, así también tenemos que correr urgentemente hacia Cristo, el Hijo de Dios, para que nos limpie con su sangre de nuestros pecados y para protegernos en el día del juicio final. Amigos y hermanos, el día del juicio final será cuando los justos heredarán la vida eterna, pero los pecadores que no se arrepintieron perecerán en el infierno, en donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se extingue. Yo sería mentiroso si yo no les dijera esto, estimada audiencia. Ojalá Dios nos diera en este momento la fe que le dio a Abel para creer. Finalmente, veamos el origen de la adoración de Abel y Caín. Y viene una pregunta interesante. ¿Cómo Abel sabía que esa era la manera correcta? ¿Cómo sabía Abel que esa era la ofrenda que Dios aceptaría? Bueno, simple. La adoración de Abel tenía su origen en el espíritu, es decir, era espiritual. ¿Cómo nosotros lo sabemos? En el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña. Juan capítulo 4, versículo 24. Un versículo que muchos de nosotros conocemos. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para explicarlo de alguna manera, por el Espíritu Santo, Abel pudo ver con la fe a Cristo, el Salvador de la humanidad, prometido en Génesis 3:15. Y esto, mis hermanos, era algo que tenían bien claro los primeros cristianos. Lamentablemente, hoy muchos de nosotros lo ignoramos, o incluso, que es lo más triste, aprendemos y defendemos doctrinas que rechazan esta enseñanza bíblica. Por eso me gustaría invitar con nosotros a nuestro hermano Ireneo de León, para que nos explique un poco más de este asunto. Y dice este hermano: porque los portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, esto es, al Hijo, que es quien los acoge y los presenta al Padre, es lo que enseña la Biblia. Y el Padre les regala la incorruptibilidad, es decir, la vida eterna. La vida eterna es un regalo, mis hermanos. Nosotros no lo merecemos, no tenemos los méritos, pero Dios por su gracia nos la concede si creemos en Cristo.
Entonces, sin el Espíritu Santo es pues imposible ver al Verbo de Dios. Y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre. Sin el Espíritu Santo no podemos llegar a Cristo, mis hermanos. Las antiguas palabras, antiquísimas yo diría, de nuestro hermano Ireneo, no hacen más que repetir lo que había escrito apenas 100 años antes el apóstol Pablo. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Nótese entonces que la única manera en la que Abel pudo ofrecer una adoración aceptable para Dios fue porque el Espíritu Santo lo guió para hacerlo con fe. Pero muy por el contrario, la adoración de Caín venía de su corazón. Y todos nosotros somos testigos de que muchas veces se enseña que el corazón y todo viene del corazón y todo del corazón. Sin embargo, Cristo, a través de su palabra, nos enseña claramente que el corazón del ser humano, nos guste o no, es lo más engañoso y perverso que existe, y no podemos confiar en lo absoluto de nuestros sentimientos y emociones. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, dos pasajes. Primero, Jeremías 17:9. Muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Jeremías 17:9 dice así la palabra de Cristo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y nuestro Señor Jesucristo nuevamente nos reitera esta enseñanza en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 15, versículos del 18 al 19. Mateo 15 del 18 al 19 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Por consiguiente, cuando la Biblia habla del corazón, debemos entender, nos guste o no, que se trata del origen y raíz misma de la personalidad de cada uno de nosotros. Y en consecuencia, estimada audiencia, una adoración que venga del corazón es una adoración carnal y no puede ser aceptada en lo absoluto por Dios, ni mucho menos le agradará. ¿Por qué? La Biblia dice lo siguiente en Romanos 8, del 7 al 8. Romanos 8, del 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Note lo que dice, no dice que los que viven en la carne no agradan a Dios, no, dice no pueden, es decir, no tienen la capacidad, no tienen el poder, no son capaces de agradar a Dios los que viven en la carne. Entonces solo podemos adorar a Dios y estar seguros de que Dios aceptará nuestra adoración si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, porque Él es el único capaz de auxiliarnos para obedecer y amar a Dios. A partir de entonces de estas consideraciones hay mucho que podemos decir, pero el tiempo se nos está yendo. Vamos a proponer algunas aplicaciones. En resumen, la adoración que Dios acepta es aquella que parte de un conocimiento adecuado de quién es Dios primero, y que proviene de un corazón obediente bajo la influencia del Espíritu Santo. Por ende, Dios no mirará con agrado ningún acto de adoración que no siga las características anteriormente descritas y de las que Abel nos está dando ejemplo hoy. Entonces, a partir de esto vamos a proponer 3 preguntas de aplicación. ¿Qué pasaría si yo dijera, no importa que la adoración o el culto a Dios no sea exactamente como Dios lo manda, lo importante es lo que hay en el corazón? Bueno, Génesis 4 del 1 al 5 nos enseña que Dios desechará una adoración así porque será carnal y pecaminosa.
Debemos tener presente siempre que la adoración que Dios acepta no proviene del corazón, sino la que proviene del Espíritu bajo la guía paciente y sobrenatural del Espíritu Santo. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, mis hermanos, esos son hijos de Dios. Y por eso los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay adoradores, es lo que quiere decir el Señor Jesucristo, pero no todos son verdaderos adoradores. ¿Lo somos nosotros? Segundo, ¿qué pasaría si alguien dijera, bueno, yo sé que a Dios le agradará esto que estoy haciendo porque lo estoy haciendo para Él, pero está haciendo cosas que Dios no ha dicho en su palabra? Bueno, Génesis 4 del 1 al 5 nos enseña que Dios desechará una adoración así porque será falsa. Caín, a pesar de que supuestamente lo estaba haciendo para Dios, presentó una ofrenda que Dios no había mandado. Recordemos que esta ofrenda era por la paz, no era cualquier ofrenda, mis hermanos y amigos, y debía seguir el parámetro de Génesis 3:21. Una adoración que no se base en lo que Dios ha mandado en su palabra estará basada en una mentira, porque toda media verdad es una mentira completa. Y en este punto puede que alguien se diga, entonces vamos a sacrificar animales, pues, porque eso es lo que dice la palabra. No, Señor. La palabra de Dios dice que ya no es necesario. ¿Por qué? Porque este sacrificio que dio Abel y todos los sacrificios del Antiguo Testamento simplemente eran una figura de la ofrenda final, definitiva y suprema de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para la salvación de todos los que confíen en Él. Por último, ¿cómo yo puedo saber que mi adoración a Dios es verdadera? Mi adoración es verdadera, hermanos y amigos, distinguida audiencia, cuando está hecha con base en el Evangelio de Cristo, ya que solamente me puedo acercar a Dios por los méritos de Cristo. Miren, Abel no tenía fe en su buen comportamiento, sino que él puso su vida en las manos de Dios y por eso presentó la ofrenda que él presentó. Jamás usted y yo tendremos los méritos suficientes para estar cerca de Dios. Sin embargo, usted y yo podemos adorar a Dios confiadamente cuando nuestra fe está puesta en los méritos del Señor Jesucristo. Podemos acercarnos tranquilamente a la gloria del Padre. Podemos decirle, Padre nuestro, porque Cristo derramó su sangre por nosotros, querida audiencia, si realmente hemos nacido de nuevo y hemos creído verdaderamente en Él. Esta era la fe de Abel. Además, nuestra adoración es verdadera y aceptable para Dios cuando el Espíritu Santo es quien nos guía a hacerlo. Y aquí ha de advertirse que no se trata de una sensación o sentimiento, como dicen algunos, o muchos, creo que debo decir muchos. No es que se me pone la piel de gallina, como dicen. A mí la piel de gallina se me pone, por ejemplo, cuando escucho una buena canción, incluso cuando estoy dando clases en la universidad, incluso cuando estoy explicando español, como profesor de español. A mí se me pone la piel de gallina, o se me ponía cuando encendía una televisión vieja, no sé si ustedes lo vieron, pero se te pone la piel de gallina. A mí se me pone la piel de gallina cuando yo escucho un ruido raro en la noche y de una vez me pongo alerta. Es decir, no se trata de una experiencia emocional. Abel ofreció con fe un sacrificio guiado por el Espíritu Santo, bajo las instrucciones que ya había dado Dios. Y por eso su ofrenda fue mejor que la de Caín. Afirmamos entonces que el Espíritu Santo guiará a los verdaderos adoradores bajo los parámetros que Él mismo estableció en su palabra, mis hermanos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es lámpara a nuestros pies y una luz que alumbra nuestro camino. En definitiva,
El verdadero adorador seguirá el ejemplo de Abel. Entenderá quién es Dios realmente y ofrecerá una adoración con fe. La responsabilidad del verdadero adorador será obedecer entonces la palabra de Dios. Hay algo que Dios puede hacer que nosotros no podemos hacer, que es salvarnos, es quitarnos el velo y poder creer en Cristo. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad, que es creer en Cristo y obedecer a Dios. Lázaro, mis hermanos, Lázaro no se podía levantar por sí mismo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Él dijo, Lázaro, sal. ¿Y qué hizo Lázaro? Se levantó. Solamente Cristo nos puede salvar. Pero nosotros, cuando escuchemos la voz de Cristo, tenemos que levantarnos y salir del sepulcro a la vida nueva en el Señor Jesucristo. El origen de esta fe, mis hermanos, que produce obediencia genuina, es el Espíritu Santo en la vida del creyente y lo hará confiar totalmente en el Señor Jesucristo. Entonces, esto que voy a decir, lo voy a decir para ustedes y para mí. Todo lo que no siga este parámetro será desagradable para Dios, como la ofrenda de Caín. Por eso, me es necesario avisar, tanto para ustedes como para mí, mis hermanos y amigos, que un hombre o mujer sin el Espíritu Santo, sin entender el Evangelio de Cristo y sin un conocimiento correcto de quién es Dios, no podrá adorar a Dios. Su adoración será falsa y será desechado por Dios como Dios desechó a Caín. De eso hablaremos, Dios mediante, en nuestra próxima oportunidad. Si esta es la condición de alguien en este momento, de alguno de nosotros, ojalá que Dios, como a Abel, le haga entender el grave peligro en el que se encuentra en este momento y que le conceda por su Espíritu la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Queridos amigos y hermanos, solo Cristo salva. Yo puedo acercarme a Dios solamente a través del Señor Jesucristo. Por eso nosotros oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concediste de conocer tu palabra. Perdónanos, Dios, si hemos tenido una falsa idea o una idea equivocada de tu grandeza, de tu majestad. Perdónanos por aceptar tal concepto, Señor, y perdona nuestra negligencia por no estudiar la palabra adecuadamente, Dios. Ojalá hubiésemos conocido estas cosas anteriormente, Señor, pero tú determinaste que fuera en esta hora y confiamos en que tú sabes por qué decidiste que fuera en esta hora, mi Dios. En el nombre de Cristo, Señor, nos presentamos y te pedimos por aquellos de esta audiencia que no te conocen todavía, Señor. Señor, que tu Espíritu les hable, Señor, a la mente, al corazón, que los renueve, Señor, que los haga nuevas criaturas, Señor, para que puedan ver al Señor Jesucristo y cuando estén frente al Señor Jesucristo puedan caer de rodillas y puedan implorar, Señor, lávame con tu sangre porque soy pecador, Señor. Ojalá, Señor y Dios, conceda salvación a esta audiencia, Señor, y a los que somos de ti, Señor, a los que somos tu pueblo, mi Dios. Tráenos consuelo, tráenos auxilio, enséñanos, oh Dios, a hacer tu voluntad y que tu Espíritu nos guíe hacia la tierra firme, Señor, de tu palabra, Dios. Ayúdanos, oh Dios, a confiar en ti, a amarte más, Dios, a amar más tu palabra y ayúdanos, Dios, a obedecerte. Señor, nosotros creemos, pero por favor, ayúdanos a creer más. Te lo pedimos, Padre eterno, nuevamente en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes, para la gloria de tu nombre, Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, mi estimada audiencia. Cualquier pregunta la pueden hacer llegar al chat de Instagram, al chat de YouTube,
estamos a la orden para consultas. No dude en preguntar. Cualquier consulta estamos a la orden. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su disposición y por su tiempo. Y que Dios nos conceda paz en este día, día del Señor. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Nos vemos.